Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y el día de hoy analizaremos el caso titulado Los jóvenes de la Condesa. Empezando por los hechos, estos acontecen en lo siguiente. El pasado sábado por la noche, aproximadamente a las 10:30 horas en la Ciudad de México, se produjo una riña callejera entre dos grupos de jóvenes en el barrio de la Condesa. Durante la pelea, Juan García, de 25 años, agredió a Alejandro López, de 28 años, utilizando un objeto contundente. Como resultado de la agresión, Alejandro sufrió varias fracturas en el brazo izquierdo y lesiones graves en la cabeza, lo cual requirió atención médica inmediata en un hospital cercano. Los informes médicos indican que Alejandro ha sufrido una incapacidad temporal de aproximadamente 4 semanas y podría requerir intervención quirúrgica en su brazo. Juan García fue detenido en el lugar de los hechos por el policía Roberto García Sánchez, el cual se encontraba haciendo su recorrido de rutina, mismo que llegó al lugar de los hechos a las 10:40 horas, el cual le hizo saber sus derechos y el motivo de su detención, siendo los hechos que hasta ese momento tenían la apariencia de delito. Dicho esto, las cuestiones a analizar son las siguientes. ¿Es procedente una solución alterna y quién puede hacerlo? Bueno, en primera instancia se debe saber qué es una solución alterna para poder responder a esta cuestión. Las soluciones alternas constituyen formas anticipadas de solucionar conflictos mediante el acuerdo reparatorio, es decir, el acuerdo entre las partes para detener el proceso, o la suspensión condicional del proceso a prueba, es decir, el acuerdo para que se cumpla un plan de reparación. Por lo cual en este caso sí se puede emplear una solución alterna para así evitar someterse al procedimiento penal ordinario, ya que Juan García se encuentra solamente en detención y todavía no es sometido a un proceso penal como tal ante la riña que cometió con Alejandro López a mano de un arma blanca. Y para su suerte, este solamente sufrió una incapacidad temporal de aproximadamente 4 semanas, así como también solo requiere intervención quirúrgica en su brazo. Por lo cual este delito se puede perseguir por querela, el cual es su requisito equivalente de parte ofendida o que admite el perdón de la víctima ofendido, y solamente esta forma podrá ser aplicable. Además, es aplicable ya que esta solución alterna se da desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, o antes de que se formulen las conclusiones conforme a la legislación procesal vigente. Por otra parte, la accesibilidad de esta solución alterna es para toda persona sin distinciones de origen étnico, sexo, edad, condición social, religión o estado civil. Tendrá derecho a los métodos alternos de justicia, por lo que se facilitará su acceso principalmente a las personas o grupos más vulnerables de la sociedad. Y llegando a la otra pregunta de quién puede autorizar el mecanismo alternativo, aquí su solicitud puede hacerse de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. Cuando la solicitud la realizan personas físicas, debe ser de forma personal, tratándose de personas morales. La solicitud puede hacerse por conducto de su representante o apoderado legal. La información que debe contener la solicitud será la conformidad del solicitante de participar voluntariamente y el compromiso de ajustarse a las reglas del mismo, así como los datos generales del solicitante, los nombres y datos de localización de las personas complementarias que hayan de ser invitados a las sesiones. Una vez que se realiza la solicitud o la derivación de la carpeta de la autoridad competente, se dará inicio al mecanismo alternativo. El desarrollo de las sesiones se realizará conforme a las reglas establecidas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y una vez que los intervinientes hayan aceptado someterse al mecanismo alternativo para resolver su controversia, al facilitador, antes de iniciar la sesión de mediación o conciliación, deberá dirigirse a los intervinientes y hacerles saber la dinámica de la sesión, el propósito de las reglas y los principios bajo los que se rige este tipo de mecanismos, e invitarlos a proponer soluciones a su conflicto mediante la comunicación y poder así llegar a un posible convenio. Eso es en base al mecanismo alternativo. Pero tenemos otra cuestión, regresando al caso, de qué tipo de solución alterna aplicaría en este caso. Bueno, en este caso aplica un acuerdo reparatorio. Aquí los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, ya que la riña callejera, presentada el pasado sábado por la noche aproximadamente a las 10:30 horas en la Ciudad de México, se encuentra un delito culposo debido a la riña, y como consecuencia de esta trajo daños a la víctima Alejandro López, de 28 años, por parte de Juan García, de 25 años, el cual este último opta por el papel del imputado. Y bueno, ¿qué requisitos se deben cumplir para acceder a dicha solución alterna? De acuerdo al artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los siguientes casos: delitos que se persiguen por querela, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Y cabe resaltar aquí que no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán
cuando se trata de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Por otra parte, los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querela hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concentración se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Y en el ámbito de la oportunidad, desde su primera intervención, el Ministerio Público, en caso el juez de control, podrá invitar a los interesados a que se suscriban a un acuerdo de reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con dispuesto en el presente código, debiendo explicarles a las partes los efectos de acuerdo. Las partes aquí podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso según corresponda continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrán ser utilizadas en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoria. Finalmente sería la parte del trámite en donde los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrar el acuerdo reparatorio y en su caso aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieran en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Finalmente, ¿cuáles serían los beneficios de la solución alterna para las partes? En pocas palabras, para la parte del imputado, el beneficio es la extinción de la acción penal y en el caso de la víctima u ofendido, el beneficio es la reparación del daño en valor económico, social, personal o en cualquier otro ámbito al que se haya llegado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.